día de clases estuvimos hablando de la técnica de la observación y les dejé una tarea de hacer una guía de observación, que la trabajaran, que le hicieran su tema, su objetivo y los aspectos a observar. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes hicieron este ejercicio de elaborar una guía de observación? Creo que hay varios, me alegro. Qué bueno. Vamos a darle la oportunidad a algunos que compartan su guía de observación porque para que veamos si entendieron el concepto de cómo trabajar las preguntas para, no son preguntas, sino que los aspectos a observar. Porque si ustedes se dan cuenta, con la guía de observación, nosotros vamos a utilizar el sentido de la vista para obtener la información. No es como en el cuestionario o la entrevista en la cual nosotros le hacemos la pregunta a los sujetos de investigación, ¿verdad? También quiero hacer un anuncio. Si alguien de aquí, voy a revisar mi lista de quienes solicitaron examen extraordinario e hicieron la solicitud formal de un examen extraordinario. El examen extraordinario lo voy a realizar el jueves a las 8, a las 20:15. Entonces, tómenlo en cuenta. Espero que todos ya hayan consultado su nota en Classroom. Esa nota es una nota preliminar, no es una nota oficial, porque hasta que no se publique en la cartelera, no es una nota oficial. Entonces, está pendiente, ¿verdad?, de que nos habiliten la cartelera para poder publicar estas notas. El examen extraordinario lo realizaré este jueves es 8, ¿verdad? 8 de septiembre. Vamos a darle aquí a entrar. ¿Este examen lo va a hacer, póngale así como fue, o va a ser así como una videollamada? Pero lo voy a hacer en Moodle. Ok, gracias. El 8 de septiembre a las 20:15. Bueno, entonces, por favor, aquellos que lo solicitaron, yo tengo anotación de quienes solicitaron. Su examen lo hicieron formalmente, será el jueves 8 de septiembre a las 20:15. Tómenlo en cuenta. Con ustedes creo que tenemos clase el jueves, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Entonces, a las 15 tienen que salirse de la clase para ingresar a su examen. Vamos entonces, hay varios compañeros que levantaron la mano, algunos alumnos levantaron la mano, que hicieron su tarea, creo, vamos a ver, su tarea el ejercicio de una guía de observación. ¿Quiénes levantaron la mano? Michael Vázquez. A ver, Michael Vázquez, Eric Santos, ¿quién más? Vamos, Michael Vázquez. A ver, Michael. ¿Usted hizo su ejercicio? Sí, licenciado, yo lo hice y pues Velázquez, yo aquí, perdón. así es, Velázquez. Sí. ¿Quiere compartirlo? Fíjese, licenciada, que yo lo hice en Word, ¿verdad? Pero yo no tengo ahorita en estos momentos pues una computadora y en el teléfono no lo tengo, ¿verdad? Solo en mi trabajo, pero yo saqué una copia y pues aquí la tengo, ¿verdad? No sé si es más factible que lo pueda leer, ¿verdad? Y de último, pues que lo puedan ver, ¿verdad? Mire, díganos el título, el objetivo y las cuestiones que incluyó en la guía para observar.
Ok, perfecto. La guía de observación, pues se trata de la docencia, ¿verdad? Es de los docentes y pues el objetivo es pues representar el desempeño y la evolución de cada docente en cada materia, ¿verdad? Ya. Pues en iniciación de la actividad, pues yo puse siempre, a veces, casi nunca o no aplica, ¿verdad? Entonces, el docente se presenta puntualmente a la actividad, se preocupa por la preparación del salón y de los cursos didácticos. Hay sillas y mesas, hay iluminación. Tercero, establece contactos con los estudiantes a través de alguna expresión de saludo o bienvenida. 4, inicia la clase o la unidad didáctica indicando objetivos. 5, plantea si hay preguntas operativas o de orden práctico a responder antes del desarrollo de actividades, ¿verdad? Como aclaraciones o preocupaciones si tuviera los estudiantes. 6, realiza una evaluación diagnóstica para verificar los conocimientos del estudiante. Ahora, pues también hice como un desarrollo a la actividad, ¿verdad? Para que pudieran calificar. También se colocó siempre, a veces, casi nunca o no aplica. Inicia el desarrollo del tema relacionándolo con una experiencia profesional. ¿Cuál es la exposición del docente? Utiliza las dudas o errores como forma de aprendizaje. Los contenidos o información entregada por el docente corresponden a los objetivos planteados. Sigue una consecuencia lógica que facilita al alumno el proceso de análisis. Y 4, en casos de realizar actividades o dinámicas grupales. Esas es las que yo trabajé, licenciado. Gracias, Michael. Gracias a Bueno, usted. definitivamente su guía. ¿Y cuál era el objetivo? No, no lo escuché. El objetivo era representar cómo se encuentra el desempeño y evaluación del docente en cada materia. Sí. Me parece que los objetivos se inician con un verbo, ¿verdad? En teoría de la investigación, vieron ustedes que hay verbos para elaborar los objetivos, como identificar, establecer, analizar, observar. Tal vez en ese objetivo quedaría mucho mejor usar un verbo, como identificar o analizar o establecer las condiciones en las cuales el docente desarrolla su actividad didáctico-pedagógica, ¿verdad? Algo así. Los cuestionamientos son bastante acertados para el tema didáctico-pedagógico. Pero recordemos que esto también es aplicable cuando hacemos investigación de tipo social, sociológico o jurídico, ¿verdad? Entonces, en la próxima sería recomendable que elaborara una guía con un tema más relacionado con el tema del derecho. Gracias, Michael. Gracias, Una licenciado. estrellita para usted. Gracias. Eric Santos. Gracias. Ahorita lo voy a compartir, licenciada, permítame. Por aquí lo tenemos. ¿No lo puede ir leyendo, por favor, y aumentarlo un poquito? Ya no le escuchamos, ¿verdad? El tema dice migración de los guatemaltecos a otros países. Ya no lo quitó. Se fue. Objetivo, identificar las razones que conlleva a tomar la decisión de migrar a otros países. Instrucciones, marque con una X la respuesta que considere pertinente. ¿Hay oportunidad de empleo en el país? ¿Sí o no? ¿Las personas que toman la decisión de emigrar ponen en riesgo su vida? ¿Sí o no? ¿Toman en cuenta las personas las consecuencias que trae a sus familiares y terceros? ¿Sí o no? ¿Cumplen con los requisitos
que se le solicitan en el momento de llegar a otro país, sí o no. ¿Ha reducido el número de migrantes en el presente año, sí o no? Bueno, gracias, Eric Santos. Sí, Ahora la pregunta es para todos, no solo para Eric. Todos estos aspectos que usted anotó en su guía, ¿los puede responder solo con observar o tiene que hacerle la pregunta al sujeto de investigación, al migrante, ¿verdad? pues en este caso no hice precisamente la pregunta, se puede hacer, pero sí se tiene que investigar o utilicé fuentes como Google, ¿verdad? Para ver, informar un poco más, ¿verdad? Ahora, mire, la característica de la guía de observación es que los aspectos nosotros los observamos con el sentido de la vista, como por ejemplo, los que yo les puse, los que yo les compartí. Observar las condiciones de los centros educativos, si hay escritorios, usted ve si hay escritorios, si las aulas están limpias, si hay ventanas, si está ventilado, si hay áreas verdes. Entonces, para hacer una observación, definitivamente utilizamos el sentido de la vista. Las preguntas de ustedes también para el tema de la migración, pero esas no son preguntas que usted va a obtener con la observación. Usted tendrá que preguntarle a los sujetos de la investigación, que pueden ser los migrantes, esos temas. Entonces, eso ya no es una guía de observación, es un cuestionario o una entrevista, si usted quiere. Por lo cual, las preguntas son más para un cuestionario. Recuérdense que yo les decía que la observación casi siempre se tiene que hacer acompañar con un cuestionario o con una entrevista. ¿Por qué? Porque con la observación solo vamos a utilizar el sentido de la vista para ver los aspectos. Pero cuando yo hacemos preguntas personales a los involucrados en la investigación, eso es una entrevista o un cuestionario. Gracias, Eric Santos. ¿A usted, licenciada? Jonathan Misael, creo que es. ¿Qué tiene para compartir? Jonathan Misael Cuque. ¿Está preparado? Yo creo que ya ya no está por aquí. Ahorita se lo comparto, dice Jonathan. Jonathan Misael. Entonces, tomemos en cuenta esto que observamos en la observación que elaboró Eric Santos, que no vamos a confundir preguntas para un cuestionario con preguntas para una guía de observación. Vamos a ver. Guía de observación, dice. Cumplimiento de las reglas dentro de la empresa. Observar y evaluar el desempeño de los trabajadores dentro de la empresa. Ahí sí es claro, ¿verdad? Dice observar. Nombre de la empresa, nombre del observado. Puesto, ojo. Recuérdense que cuando es una investigación científica, no debemos de colocarle nombre. Ahora, si es un instrumento de evaluación de la empresa, sí, puede llevar nombre, ¿verdad? Pero si es una encuesta de una investigación, normalmente estas investigaciones son anónimas, por favor. Dice, observe la ejecución de las actividades marcando con una X el cumplimiento de acuerdo con la escala establecida, ¿sí o no? Aspectos a evaluar. ¿Llega a tiempo al trabajo? ¿Sí o no? ¿Cumple con el uniforme requerido? ¿Sí o no? ¿Verifica que su área de trabajo esté limpia y ordenada? ¿Sí o no? ¿Elabora sus actividades en tiempo y de forma correcta? ¿Sí o no? ¿El espacio donde trabaja es el adecuado? ¿Sí o no? Hasta ahí, Jonathan. Gracias. Bueno, a ver, por lo que hemos platicado, ¿qué le pueden decir a Jonathan? ¿Que estarán correctas sus preguntas? ¿Es en verdad una guía de observación?
¿Qué dicen los compañeros? Yo por lo que entendí, licenciada, es de que sí en base está bien la guía de observación porque está observando al trabajador, Ujú. pero se está enfocando más a un cuestionario. No sé. Mire, usted puede poner en su guía de observación respuestas, sí o no, ¿verdad? Puede decir, se presentan los empleados con el uniforme y usted observa y responde sí o no, ¿verdad? Entonces, las preguntas tienen respuesta, pero sí las va a confirmar por medio de la observación. Creo que sí está bien, ¿verdad? Ya el tema de que si cumple con el objetivo, pues había que revisar la guía de observación más adecuadamente, porque su objetivo creo que decía evaluar y no me recuerdo qué más, pero a través de las observaciones vamos a cumplir con el objetivo. Gracias, Jonathan, por su participación. Juan Carlos, a usted le toca. Juan Carlos, lo escuchamos. Fíjese que yo no puedo compartir porque no estoy en mi casa, pero lo tengo aquí apuntado. Léanos el tema, Bueno, el objetivo y las cuestiones que va a observar. ok. Mi tema es aguas residuales. El objetivo es aprovechar al máximo el recurso natural del agua. ¿Observa usted la contaminación en ríos o cauces aledaños a la ciudad, sí o no? La otra que puse fue, se utiliza al máximo el agua de su casa, en el uso doméstico, o sea, lavar bien los trastos a la hora de bañarse, sí o no. ¿La contaminación del agua afecta a toda una comunidad, sí o no? Eso fue lo que vi salir. ¿Cuál era el objetivo? Aprovechar al máximo el recurso natural del agua. Tal vez ahí le falta su verbo, ¿verdad? Identificar si la comunidad aprovecha al máximo el recurso del agua. No olvidemos los objetivos. Recuérdense que los objetivos empiezan con un verbo, porque es una acción. Identificar, establecer, analizar, comprender, conocer, ¿verdad? Ahora, luego, las cuestiones. ¿Todas sus preguntas cree usted que se pueden responder solo con la observación? Sí, a la hora de abrir un drenaje se puede observar si el agua va contaminada, ya que en las casas no hay un sistema adecuado de aguas residuales. Entonces, la primera es verificar si los drenajes no están contaminados, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y la segunda cuál es? Observar la contaminación de los ríos y lagos, ríos y cauces de agua a los alrededores aledañas de un... O sea, que usted tendría que visitar los ríos aledaños y ver si hay contaminación. Exacto. Y la última creo que eran 3. La otra que puse fue a la hora de utilizar el agua en el hogar o en la vivienda, si se utiliza al máximo el agua a la hora para no desperdiciar el recurso natural del aprovechamiento del agua a la hora de bañarse y lavar, usar ya sea regaderas o lavatrastos. Bueno, eso tenía usted que y observar si utilizan el agua necesaria para lavar los trastos, si no desperdician el agua, si no dejan... Otra pregunta sería ver si no dejan los chorros abiertos, o si cuando lavan los carros, yo me he dado cuenta que la gente pone la manguera y deja correr el agua, ¿verdad? Y está lavando el carro y la manguera va y va y va y va. Mientras que en algunas casas ni siquiera llega el agua. Yo creo que tendría que agregarles algunas cuestiones para observar para que sea más amplio su trabajo. Pero como primera propuesta está bien. Debe de aumentar. Licenciada, una consulta. ¿Sí? Solo tengo una pequeña duda con respecto a cuántas preguntas se puede realizar, porque si vengo yo y hago unas 20 preguntas, ahí se convertiría como en cuestionario, ¿verdad? O aunque sea enfocado en la observación, no importaría. No, en la observación, pues depende.
La verdad es que estos instrumentos no deben de contener demasiadas preguntas. Recuérdese que después usted las va a tabular. Si tienen respuesta, las va a tabular, va a ser gráficas. Lo que sí tiene que hacer es coger las preguntas que realmente le den respuesta a su objetivo. Porque si su objetivo es identificar el buen uso, creo que era, de las aguas Residuales. Aguas residuales. residuales. Aguas residuales son las que... Es todo el agua residual es todo lo que nosotros utilizamos, póngale a la hora de lavar una fruta. El agua sale por el drenaje, esa ya se vuelve un agua residual. Porque también están las aguas negras, que ya son directamente de sanitarios, y está lo que es también las aguas pluviales, que es directamente de la lluvia. Sí, sí. ¿Y qué uso se le da a estas aguas residuales? El agua residual se puede utilizar nuevamente para riego de un jardín, para lavado de vehículos. Se podría utilizar nuevamente para el reuso de sanitarios, no más para bañarse, porque lamentablemente, o sea, sí existe la tecnología, pero es demasiado cara volverla a utilizar, ya sea para tomar, en este caso, o para poder lavar, póngase una fruta o algo así. No se podría porque sí necesita demasiado el tratamiento que lleva, y es muy caro. Entonces, en su caso, usted tendría que ir y observar cómo se utilizan, ¿verdad? Identificar qué uso se le da para aprovechar las aguas residuales. Y ahí es lo que usted tendría que ir a observar, lo que usted nos acaba de mencionar. Si esa agua se utiliza, por ejemplo, se reutiliza, en muchos lugares se reutilizan el agua de los lavamanos para llenar el tanque del sanitario y lo vuelven a utilizar. Otra cosa es que para lavar los trastos no usan el agua con el chorro abierto, sino que tienen dos recipientes, uno para enjabonar y otro para desaguar. Esos serían los aspectos. ¿Qué métodos utiliza la población para reutilizar el agua? Esos son los aspectos que usted tiene que tomar en cuenta al elaborar su guía de observación. Yo creo que la idea es buena. La idea es buena, pero tendría que mejorar su guía de observación para que cumpla con el objetivo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, licenciada, muy amable. Luego viene Jorge García. ¿Dónde está por ahí Jorge García? ¿No está por ahí? Lo tenía yo anotado aquí. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Jorge García. ¿Se lo voy a leer, licenciada? Bueno, léanos, por favor, el objetivo, el tema y las cuestiones. Ya. El tema, leyes que respetan los motociclistas en el área central de Villanueva a las horas pico. El objetivo, analizar si es necesario reformar sanciones de la ley de tránsito para los motociclistas. Las instrucciones, observar y marcar con una X la respuesta que considere correcta. Número 1, ¿los motociclistas usan casco? Sí o no. Número 2, ¿los motociclistas llevan su respectiva placa de circulación? Sí o no. Número 3, ¿los motociclistas usan su carril respectivo para circular dentro del tráfico? Sí o no. Número 4, lugares más frecuentes que usan los motoristas para parquearse. A, la banqueta. B, lugares con línea roja. O C, parqueos autorizados. Y número 5, ¿los motoristas respetan la capacidad de plazas autorizadas? Sí o no. Esos son los 5 aspectos, licenciada. Y yo siento que sus cuestionamientos para observar son muy adecuados. Lean el objetivo, por favor. El objetivo, analizar si es necesario una reforma a las sanciones de leyes de tránsito para los motociclistas. Bueno, yo creo que el objetivo va más por identificar cuáles son las acciones que realizan los motociclistas y merecen una sanción, ¿verdad? Algo así. Ok, gracias. Creo que tendría que mejorar un poquito su objetivo. Pero los aspectos a observar los aplicó muy bien, porque
es con el sentido de la vista que usted va a observar si ellos cometen o no esas infracciones, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Muy bien, Jorge García. Una estrellita para usted también. Felicitaciones. Gracias. Sandra Paredes, ¿tiene algo por ahí? Vamos a darle la oportunidad a Sandra y a Mónica, Fabiola, porque también tenemos clase. ¿Escuchamos, Sandra? Vamos a ver, tal vez le da un poquito le aumenta un poquito el tamaño. Cuesta un poquito leer lo que está. Dice guía de observación del transporte público, tema de efectos de la pandemia en el transporte público sobre el COVID. Objetivo, identificar las medidas de prevención que usa el transporte público. Muy bien. Preguntas, dice, protocolos de ingreso al transporte público, instrucciones, marque con una X. Al ingresar solicitan el uso de alcohol gel en las manos dentro de la unidad, ¿sí o no? Solicitan utilizar el uso de máscara dentro de la unidad de transporte, ¿sí o no? Ingresan, al ingresar solicitan a los usuarios tomar su distanciamiento en los asientos. Solicitan al usuario no ingerir comida dentro de la unidad de transporte para evitar contagios. Permite el ingreso de un número reducido, parece que dice, de usuarios en la unidad. Al ingresar a la unidad de transporte se les solicita tomar la temperatura. Al ingresar a los usuarios en la alfombra de cloro, pararse en la alfombra de cloro con los zapatos 5 segundos. Ahora, la otra dice, ¿cree usted necesario mantener la unidad de transporte ventilada para evitar contagios? ¿Qué cree Permítame, yo se lo leo. Dice, ¿cree usted que es necesario mantener la unidad de transporte ventilada para evitar el contagio? Ahí más que cree usted, en lugar de hacer la pregunta, usted debe poner, ¿está la unidad de transporte, tiene la unidad de transporte suficiente ventilación? Si llevan bajadas todas las... Usted lo observa, no hace la pregunta, sino que usted lo observa. Gracias, licenciada. Disculpe la molestia. Bueno, creo que sus cuestionamientos están bastante bien, a excepción de la pregunta que recordemos siempre que la guía de observación es precisamente por medio del sentido de la vista y que lo elaboró bastante bien. Gracias, Sandra. Creo que fue un buen ejemplo. Muchas gracias, licenciada. Mónica, Fabiola. Buenas noches, compañeros y licenciada. No sé si me escuchan. Sí. Fíjese, licenciada, que yo ando un poquito perdida por temas de salud. Me dio COVID y después unas secuelas que me llevaron a estar bastante complicada. Pero es la primera clase en la que me meto después del examen parcial porque estuve indispuesta. Entonces, ando un poco perdida. No sé si ahorita sería el tiempo oportuno o le pregunto al terminar la clase para no interrumpirlos, ¿verdad? Porque ahorita todo esto... Si es otro tema, espérese a que terminemos la clase y se queda al final y hablamos, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, entonces le agradezco mucho a los que compartieron. Creo que Sandra Paredes dejó su pantalla compartida, si hace favor de... Ahí estamos, muy bien. Bueno, el objetivo, perdón, gracias Sandra, muy bien. El objetivo de que ustedes compartieran este ejercicio era para que viéramos si realmente se habían enfocado en la clase de cuestionamientos que tenemos que hacer cuando se trata de una guía de observación.
Tenemos que tener mucho cuidado de no colocar preguntas para el sujeto, ¿verdad? Como cree usted que aquí se guardan las medidas de prevención del COVID. No. Nosotros vamos y observamos. Entonces, en la guía de observación se recuerdan ustedes que debe de ir acompañada por un cuestionario o por una entrevista. Ya en el cuestionario o en la entrevista hacemos el otro tipo de preguntas, pero confrontamos la información del cuestionario con la de la guía de observación. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes les preguntan a los transportistas que si guardan las medidas de prevención contra el COVID, les van a decir que sí, si les hacen un cuestionario o una entrevista. Pero si ustedes van y hacen la observación en forma personal, ahí van a confrontar la verdad, van a encontrar la verdad, si realmente ellos están o no están aplicando las medidas de prevención. Ese es el valor de la observación. Vamos a la realidad del fenómeno y observamos con nuestros propios ojos lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a seguir con el tema que nos corresponde. Si no hay alguna pregunta por ahí, voy a compartir. Sony Rivera, escuchamos. Licenciada, buenas noches. La diapositiva de la semana pasada y la anterior, creo que son todas las que están pendientes que nos envíe a Claudia. Yo compartí la de la observación y 2 ejemplos de guía de observación. Creo que la que me queda pendiente es la metodología de la investigación. Pero no tengan pena, se las voy a compartir. Gracias. Disculpe, sobre ese tema, yo compartí un video. Creo que lo pegué en las diapositivas que usted compartió. Ah, gracias. No se mira, compañera. Yo estoy metido ahorita aquí y no está el video. No te dejo. Lo compartí también en el grupo de WhatsApp. Gracias, compañera. Si Y a mí usted tampoco quiere, me dejó ver ese video. Yo lo vi, quise verlo, pero no me deja. Me pide solicitar acceso a algo. También se los voy a pasar otra vez en WhatsApp porque lo pasé en todos los grupos. Gracias, Sandra. De nada. bueno, el video es sobre el tema de la observación. Yo creo que ya no me escuchó. Sí, compañera. Sí, licenciada. Licenciada. Si usted quiere, en la próxima clase le doy la oportunidad que lo comparta aquí. ¿Está bien, licenciada? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de la entrevista. La entrevista es otra técnica empírica de investigación. La entrevista se puede aplicar tanto en investigación cualitativa como en investigación cuantitativa. Tiene sus diferencias con la observación, ustedes las van a ver. Dice que la entrevista es un instrumento por excelencia de la investigación sociológica. Es la técnica que más se utiliza en la investigación sociológica. Según Beatriz Webb, y también hay otros autores que lo confirman. El término en inglés es interview. Dice que compensa la falta de un tubo de ensayo, porque en investigación social no podemos hacer un laboratorio con virus y tubos de ensayo, pero utilizamos la entrevista en un gran porcentaje. Se utiliza para informar, educar, orientar y motivar, etc. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que por medio de las tecnologías, de los medios televisivos, constantemente escuchábamos las entrevistas que se realizaban a expertos del tema del coronavirus, nos informábamos, nos educábamos, nos orientábamos para poder sobrevivir a esta pandemia. Entonces quiere decir que la entrevista puede ser un gran recurso. Cuando vamos a solicitar un trabajo, normalmente nos solicitan
una entrevista para hablar personalmente con el empleado y conocerlo, ¿verdad? Puede ser un gran recurso y en la investigación social no lo digamos que también es un gran recurso, podemos decirlo, porque a través de la entrevista nos acercamos a los sujetos de nuestra investigación y escuchamos sus ideas, su opinión, su criterio. Entonces, la entrevista puede ser un gran recurso en el tema de la investigación social. Una de las diferencias de la entrevista es que la entrevista tiene dos elementos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿O fue un error? Bueno, entonces la entrevista tiene dos elementos, el encuestador y el encuestado, o el entrevistador o el entrevistado. El encuestador es quien solicita la información, somos nosotros los investigadores, y el encuestado es el sujeto investigado quien proporciona la información. Tanto el encuestador como el encuestado tienen un papel que cumplir en la entrevista, pero debemos de resaltar que quien tiene la mayor responsabilidad es el encuestador, el que elabora la entrevista y el que hace la entrevista, porque de él depende el éxito de que la persona que estamos entrevistando nos proporcione la información que necesitamos. Si el entrevistador no guía adecuadamente la entrevista, no va a obtener la información que pretende. Dice, se puede aplicar como una conversación libre, como una interrogación estandarizada. También se puede recurrir a una guía o bosquejo de cuestiones. Ya hemos mencionado en la observación que uno no puede llegar y hacer un trabajo de investigación sin saber qué es lo que va a ir a preguntar. Debemos de tener un objetivo, hacer una guía de cuestiones que vamos a preguntar. En la entrevista se puede aplicar tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa, porque hay diferentes formas de hacer una entrevista. Y la entrevista debe hacerse en un ambiente agradable, no como que fuera un interrogatorio de la policía, ¿verdad? Ustedes han observado que hay unos entrevistadores magníficos en los programas que vemos y ellos obtienen realmente la información que requieren para comunicársela al público, para informar, para dar a conocer las circunstancias de los fenómenos que están investigando. Entonces, la entrevista puede ser un gran recurso, no es un interrogatorio forzado. La persona que está siendo entrevistada debe estar en un ambiente relajado, tranquilo, agradable, ¿verdad? Que pueda dar la información de buena manera y no forzada en ningún momento. Puede haber una entrevista no dirigida, dice el informante tiene plena libertad para expresar sus sentimientos y opiniones. El encuestador tiene que animar a hablar de un determinado tema. El encuestador debe crear un ambiente facilitador. Puede haber entonces una entrevista en la cual no le estemos haciendo preguntas directas, sino que el encuestador lo deja hablar, le dice, háblenos usted del tema, háblenos de su experiencia como trabajador en el Estado, por ejemplo, o en determinada área de trabajo, como su trabajo como procurador de los derechos humanos, imagínense. Entonces, o su trabajo en una unidad de los derechos humanos. Y el entrevistado empieza a platicar y a contar cómo fue su experiencia. Y dentro de la plática, la persona que le está haciendo la entrevista puede ir ahí muy sutilmente llevándola por algunos temas o decirle, mire, usted no has hablado de tal cosa, sugerirle algunos temas para que la información sea lo más completa posible. Entonces,
Si se dan cuenta, el éxito de la entrevista depende de la persona que está haciendo la entrevista, del entrevistador. Siempre hay que hacer una preparación para una entrevista, igual que la observación. Previamente tenemos que prepararnos para hacer ese tipo de trabajo, de campo. Dice que debe de hacerse una presentación del encuestador o del entrevistado, enviar una nota de presentación y solicitar la cita. Eso también es muy importante. Porque imagínense que ustedes quieren entrevistar al Procurador de los Derechos Humanos, a un ministro, a un diputado, al presidente del Congreso, alguna persona que es muy conocida, al dirigente de una ONG, al dirigente de un sindicato. Tienen que pedirle una cita para hacer esta entrevista, porque todos somos personas ocupadas y se tienen que apegar al horario y a las circunstancias en las cuales esta persona le diga que les va a hacer la entrevista, porque nuestro tiempo es valioso. Si para nosotros es valioso, imagínense para estas personas que tienen un cargo importante. Entonces, hay que solicitarla y adaptarnos en la mejor manera para que pueda darnos esa entrevista. Otra situación es que debemos tener conocimiento previo del campo. Cuando vamos a ir a hacer una entrevista, debemos conocer el tema. Ustedes no pueden ir a hacer una entrevista sobre el tema del trabajo, por ejemplo, si no conocen las condiciones del trabajo, si no han leído sobre el tema, y qué van a ir a preguntar si no conocen del tema. Entonces, previamente tenemos que investigar el tema que vamos a ir a hacer, a entrevistar, elaborar nuestras guías de cuestionamientos o de preguntas que vamos a realizar y así hacer las preguntas para que no tengamos el problema de que vamos a estar en el desconocimiento del tema que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, es necesario que tengamos un conocimiento del tema que vamos a ir a entrevistar. Contacto con los líderes. Si se trata de una comunidad, con mayor razón, ¿verdad? Vamos a ir a hacer entrevistas a una determinada comunidad. Lo mejor es que hagamos el contacto con los líderes y mejor si nos hacemos acompañar por ellos. Otra circunstancia es el aspecto personal del encuestador. Cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, tratan de ir lo más presentables posibles, bien peinaditos, bien bañaditos, bien arregladitos. Entonces, cuando hagamos una entrevista, también tratemos de llegar lo más presentable posible para que la persona, recuérdense que la primera impresión que le damos a una persona es importante, ¿verdad? Entonces debemos de procurar estar presentables para hacer este tipo de trabajo de investigación. Debe de haber una preparación específica, definitivamente. No vamos a ir a improvisar una entrevista. Lo más importante es que tengamos ya una guía. Vamos a ver que hay diferentes tipos de entrevistas, que tengamos las preguntas que vamos a realizar. Pueden ser preguntas abiertas, si es una investigación cualitativa, o pueden ser preguntas cerradas, si es una entrevista cuantitativa, porque después tenemos que tabular los datos, elaborar gráficas. Entonces, cualquier tipo de trabajo de campo que vamos a realizar o si vamos a pasar una técnica, debemos de tener una preparación previa del trabajo. ¿Qué tanto paramos y qué tanto tráfico hay aquí ahora? Hay alguien que por ahí tiene su micrófono abierto, creo, por favor. Yo creo que ya lo cerró, ¿verdad? Bueno. Siéntale. Ha levantado la mano. ¿Alguien tiene una pregunta por aquí?
Sí, Elizabeth. licenciada, muy buena noche. Fíjese que yo cuando usted pidió lo de la guía de... yo la realicé, pero la tenía en la compu, entonces la tomé una captura. No sé si podría compartir, si usted me daría el espacio para que usted solo lo Bueno, realizara. déjeme terminar por ahí con lo que estoy exponiendo y después le doy un espacio, ¿eh? Gracias, licenciada. Bueno, sigamos entonces. Entonces vamos a ver ahora algunas modalidades de entrevista. Fíjese que podemos elaborar una entrevista estructurada y esa se realiza con un formulario o guías de preguntas. O sea que hacemos las preguntas y le podemos poner respuestas, sí o no. Les podemos poner diferentes, una pregunta con varias respuestas y hasta le podríamos colocar un porqué, ¿verdad? Porque esa información nos puede servir especialmente cuando trabajamos investigaciones de tipo cuantitativo. Y después tabulamos las respuestas y elaboramos gráficas. Inferimos conclusiones de las entrevistas. Esta sería una entrevista de tipo estructurada. Y estaría la entrevista no estructurada, donde las preguntas son abiertas dentro de una conversación. O sea que ahí también llevamos preguntas, pero son abiertas. ¿Qué piensa usted de las próximas elecciones para presidente? Y entonces ya el entrevistado nos da toda la información, puede hablar todo lo que quiera. ¿Qué piensa de los candidatos? ¿Qué cualidades les mira a los candidatos? Y ahí, con preguntas abiertas, vamos desarrollando el tema. Aunque siempre debemos de tratar de ir, el entrevistador debe de tratar de ir llevando la conversación para obtener la mejor información. Porque podría ser que de repente se quede en la primera pregunta y no deje hablar del mismo tema, ¿verdad? Hay que irlos guiando para que nos den la información que necesitamos para nuestro trabajo. Una entrevista también puede ser focalizada en torno a un problema, se elabora una lista de tópicos o de temas, se necesita agudeza y habilidad por parte del encuestador. Podemos hablar de un tema, ¿verdad? Hablemos del tema de las extorsiones, por ejemplo. Pero nosotros tenemos nuestra lista de temas o de cuestionamientos tópicos que le podemos decir que hable, aunque sea una entrevista abierta, ¿verdad? No estructurada. Y le permitimos que vaya desarrollando el tema y le decimos entre la conversación, así con mucha sutileza y con mucha amabilidad, pues háblenos de tal aspecto, o qué quiso decir usted con eso, si el tema no fue bien desarrollado, háblenos un poquito más de este tema, ¿qué piensa de eso? Y así el entrevistador es el obligado a ir guiando la plática por donde más le convenga para obtener la mejor información. Créame que cuando uno hace una entrevista a veces es muy difícil. A veces uno le pregunta a los individuos y no le responden más que sí o no. Y entonces es muy difícil a veces que las personas a las que estamos entrevistando nos den la información que realmente necesitamos. Creo que alguien levantó la mano por ahí. ¿Me escuchamos? Sí, licenciada, disculpe. Fíjese que yo me escucho doble, no sé por qué. Fíjese que pensando en eso, ¿cómo estar segura pues de que la respuesta que me da la persona es la respuesta real, ¿verdad? La que estoy buscando. Porque como usted dice, puede ser que sea manipulada o que lo hagan según sus intereses. ¿Será más basado en la forma en que haga la pregunta o a la persona que le esté preguntando? Bueno, mira, nosotros podemos hacer la pregunta y muchas veces hasta ponerle algunas situaciones para confirmar si es verdadero o no. Pero por eso también está la confrontación de técnicas, ¿verdad?
Porque, digamos, si usted hace una pregunta al alcalde de una comunidad y esta persona le va a decir, es que mi alcaldía o mi población es la mejor, ahí tenemos todos los servicios, le proveemos a nuestra comunidad de todo lo que necesita, no hay quejas de parte de la población. Pero después usted puede pasar un cuestionario a la población y a la información de la población. Ahí ya usted va estableciendo si es verdad o no lo que dijo el señor alcalde. Y después hasta podría ir a hacer una observación. Si él le dice, tenemos todo lo necesario, usted va y observa la comunidad para ver si realmente esa comunidad cuenta con todo lo que él le mencionó en su entrevista. Y ahí ya puede usted ir confrontando la información. Juan Carlos Martínez. O sea que ahí se estaría utilizando también el método de confrontación de información, ¿verdad, Lick? Se llama triangulación e investigación. Triangulación de métodos, triangulación de sujetos, porque puede confrontar la información que da el alcalde con la que da la comunidad. Y ahí ya puede haber diferencias, ¿verdad? Y luego lo que usted llega a observar, que sería un tercer elemento también. Y eso nos puede validar la información de nuestra investigación. Bueno, algunos principios para hacer una entrevista, vamos a ver. Ya habíamos hablado del contacto inicial, contacto con los líderes, nota de presentación, explicar la finalidad de la encuesta o de la entrevista, el nombre del organismo, la importancia para la comunidad y la importancia de su participación. Definitivamente tenemos que enviar una nota explicando de qué se trata nuestra investigación, de por qué es importante para la comunidad, darle la importancia también a la persona que estamos entrevistando, de que su información va a ser valiosa para nuestro trabajo, ¿verdad? Y que la información que nos proporcione va a ayudar al desarrollo de esta investigación. ¿Cómo formular las preguntas? Dice, formularlas dentro de un contexto general de conversación. Ya lo mencionamos también, tiene que ser una conversación agradable, no tiene que ser un interrogatorio de la policía, ¿verdad? Conteste la pregunta 1, conteste la pregunta 2, definitivamente que no. Utilizar el formulario de manera informal, o sea, si llevamos un formulario con preguntas, hacerlo, pero de manera informal, no tenerlas ahí y decirle, bueno, respóndame la pregunta 1, respóndame la pregunta 2, no. Con bastante sutileza dentro de la conversación, pues le damos una miradita a nuestro cuestionario y le vamos preguntando. Aunque dice, fíjense, las preguntas deben ser formuladas exactamente como están redactadas en el cuestionario, porque si ya elaboramos las preguntas, quiere decir que con esas preguntas pretendemos nosotros encontrar la información que necesitamos para dar respuesta a nuestro objetivo. Por ejemplo, si nuestro objetivo fuera identificar las condiciones del centro de salud, por ejemplo, de una comunidad, entonces debemos de hacer esas preguntas como las formulamos y si en algún caso no nos entiende, pues también explicarle nuestra pregunta, nuestro punto de vista. Y algo muy importante, bueno, que las preguntas deben de ser redactadas, formuladas tal como las redactamos en el cuestionario. Pero en el caso que no entiendan, tendríamos que explicar. Otra situación, evitar la influencia de opinión personal del encuestador. A veces el encuestador llega y si le interesa una respuesta, puede presionar a su entrevistado para que dé la respuesta que le conviene. Yo siempre les cuento o les menciono a mis alumnos el hecho de que cuando hay elecciones, por ejemplo, elecciones para presidente, ustedes se han dado cuenta que hacen encuestas para ver quién podría ser el ganador.
Yo me recuerdo que en una oportunidad en este curso de métodos hicimos una encuesta para ver quién era el candidato ganador a la presidencia. Fue en el anterior, no en este periodo, sino que en el de Jimmy Morales. Y hicimos el trabajo y pues nuestro trabajo en la ciudad capital dio un resultado correcto, porque Jimmy Morales ganó en la ciudad capital, fue el candidato ganador. Bueno, pero yo les decía a mis alumnos, miren, si el Partido Verde, que tenía una candidata, hace la encuesta, la ganadora va a ser la del Partido Verde. Si el Partido Rojo hace la encuesta, el ganador es el del Partido Rojo. Si hubiera otro partido, ¿verdad? El Partido Azul hace la encuesta, el candidato del partido es el ganador. ¿Por qué? Porque influyen en las respuestas. Y yo les decía aún, y la encuesta la hacen en su casa de campaña, ¿no? Quiere decir que hay que tener mucho cuidado cuando somos encuestadores de no influir en las respuestas de las personas con las que estamos realizando nuestro trabajo. Porque si a nosotros nos conviene o queremos o creemos subjetivamente, porque las investigaciones deben de ser objetivas, y no subjetivas. No debe de influir el criterio del entrevistador. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de no influir en las respuestas de las personas que estamos entrevistando, porque podríamos entonces estar cayendo en eso, en un sesgo de la investigación. Bueno, entonces, esos principios directivos, pues siempre dar a conocer nuestra investigación, solicitar la entrevista, ya saben ustedes, formular siempre las preguntas dentro de un contexto de una conversación agradable, que el entrevistado se sienta bien y no presionado. Tener a la mano siempre nuestro cuestionario, pero hacerlo así de una forma muy sutil, sin que se dé cuenta, ¿verdad? Las preguntas deben, y no olvidar de que de todas maneras tenemos que realizar las preguntas para que nos dé el resultado que esperamos. Y sobre todo, evitar la influencia personal, que no vaya a influir nuestra opinión en los resultados de la investigación. Estos serían algunos principios. Vimos que hay dos modalidades, especialmente en forma general. Está la entrevista estructurada y la no estructurada. Que siempre hay que hacer una preparación previa, no podemos ir a improvisar una entrevista, que también está el tipo de entrevista no dirigida. Esta yo considero que es más que todo para investigación cualitativa. Y que la diferencia de la entrevista es que hay dos elementos, el encuestador y el encuestado, el entrevistador y el entrevistado. Y el éxito de una entrevista depende sobre todo del encuestador, o sea, del que hace la entrevista, para obtener la información y los resultados que esperamos. Bueno, vamos a dejar aquí hoy la presentación y le vamos a dar tiempo a la compañerita que quería compartir, que quiere compartir su trabajo, su guía de observación. Vamos a ver si está por ahí la compañera que quiere compartir su guía de observación. Sí, licenciada, un momento. Teresa Elizabeth James de León, ¿tiene alguna pregunta? ¿Qué tal, licenciada? Muy buena noche. No es tanto pregunta, sino para también compartir lo que es la investigación que realicé. Va, está bien, le vamos a dar el tiempo. Después de la compañera Teresa Elizabeth. A ver, si nos hace favor de leérnosla, porque no alcanzamos a leer aquí.
Le escuchamos, Teresa. Disculpe, licenciada, tenía apagado el micrófono. Guía de observación. La siguiente guía tiene como finalidad obtener información para determinar el ambiente laboral dentro de un centro educativo público. Yo escribí unas instrucciones, ¿verdad? Lea despacio, escriba una X donde considere positiva o negativa su respuesta. Número 1. Se realizan actividades académicas o capacitaciones a favor del personal que labora en la institución. Las opciones es sí o no. 2. ¿Es eficaz la atención que se brinda a los usuarios de la institución? ¿Existe buena relación entre el jefe inmediato y los usuarios de la institución? ¿Cuenta la institución con planeamiento de actividades? ¿Se realizan actividades socioculturales con otras instituciones? Y así, licenciada, no sé si continúo o solamente esas. Sí, así. ¿Continúo? Sí, la escuchamos. ¿Se realizan actividades socioculturales con frecuencia? ¿Existe cooperación entre la institución pública con otras instituciones? ¿Son esas, licenciada? Bueno, gracias, Elizabeth. Si quiere, se quita la presentación y seguimos así sin la presentación. Gracias. Bueno, por lo que hablamos con ustedes de las guías que han presentado, ¿quién me puede decir si los cuestionamientos que plantea Teresa Elizabeth pueden ser observables? ¿Son una guía de observación? Yo considero, perdón de que... Permítame. Le escuchamos. Yo considero que sí o sea, que no son tan observables las preguntas, ya que está refiriéndose más como que al área administrativa. Y ahí prácticamente tendríamos que ir a preguntarle al docente encargado de la institución, considero yo. Sí, yo siento que las preguntas de Teresa Elizabeth son más preguntas de un cuestionario que de una guía de observación. ¿Cuál era su objetivo? Disculpe, ¿me los puede repetir nuevamente? Es recabar la información para determinar el ambiente laboral dentro de un centro educativo público. Sí, recuérdense también que lo que habíamos mencionado, que los objetivos siempre se inician con un tema. Debería de ser, por ejemplo, identificar, establecer el ambiente laboral, ¿verdad? Dentro de un centro educativo. Y luego tendría usted que ir a observar si el ambiente ahí es adecuado. Si al realizarlas en una actividad usted podría llegar y ver cómo es esa relación y hacerlo por medio del sentido de la vista, no por medio de preguntas. Ver si hay colaboración entre los compañeros en la actividad que realizaron, si se presentan los supervisores, coordinadores, si se ve que hay colaboración entre ellos. Y considero que las preguntas son más de tipo cuestionario que observable, aunque sí hay algunas que sí pueden ser observadas entre las que mencionó. A ver, ¿qué dice Teresa? Sí, está bien, licenciada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que en la guía de observación los aspectos que vamos a ver se vean dentro de las actividades que se realizan dentro de la empresa, la institución, y lo que sea ya de una situación que deban de exponer, por ejemplo, su criterio, su opinión o cómo realizaron el trabajo, se haga por medio de un cuestionario. Luis Fernando, ¿quiere aportar algo o hacer alguna pregunta?
Sí, licenciada, buenas noches. Yo solo Buenas me, noches. me venía a la mente eh, las prácticas que se realizan en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo tuve la oportunidad de estar en esa facultad y llevamos 3 prácticas, dentro de las cuales está la práctica de área común, práctica de área profesional y la práctica integrada, que es al final, ¿verdad? Pero en ambas, en todas ellas, se hace una o dos, si no es que más, visitas de campo a un área asignada por el departamento o el programa de prácticas. Y efectivamente, como se lo indica, ¿verdad? En el momento de la observación uno hace, valga la redundancia, la observación del área para conocer el tema, y la guía como tal sería prácticamente como un checklist para que uno vaya validando ciertos aspectos dentro de lo que es la realidad que se vive en esa área. Si fuera una aldea y uno quiere investigar sobre el cumplimiento de determinadas promesas que les hizo el alcalde, por ejemplo, o si fueron en la práctica integrada, tuve la oportunidad de ir a Conalfa de Retauleu y hicimos una visita con los compañeros y fuimos a hacer un tipo de visita, no solo a la sede de Conalfa en su oportunidad, sino también a muchos usuarios del programa que fueron alfabetizados, y también a personas que uno dentro del trabajo de campo encontraba en la calle y preguntándoles si conocían del programa Conalfa, pero era otra situación, ¿verdad? Pero en resumen, la oportunidad de estar en el área y como se dedica a ejercer esa observación de lo que en algún momento uno lleva plasmado en un momento de lo que probablemente podría ser, y uno va a confirmar ciertos elementos durante ese proceso de investigación, ¿verdad? Solamente eso quería comentar. Gracias. Gracias por su aporte. Pues sí, así es la circunstancia, ¿verdad? Que por medio de la observación vamos a ir a ver con nuestros propios ojos si la información es válida o no. Entonces yo le recomendaría a Teresa Elizabeth que mejore su guía de observación. Gracias, Teresa. James de León, ¿todavía quiere compartir? Sí, licenciada. ¿Lo escuchamos o lo vemos? Yo creo que me va a escuchar la mejor. Bueno, mi guía de investigación se basó en las violaciones en transporte público urbano. La razón de esta fue verificar si en la actualidad qué tan seguros se sienten las mujeres al ocupar el transporte público urbano después de lo que se suscitaron las noticias, ¿verdad? Dentro de mis preguntas, o sea, están sí, no y por qué, ¿verdad? A una persona sí le hice esta pregunta y dice, ¿usted como mujer se siente insegura al ocupar el transporte público urbano después de enterarse sobre las violaciones suscitadas en el mismo? La respuesta que me dio esta persona fue sí, porque independientemente de la noticia, se sufre mucho acoso en el transporte público urbano, y al enterarme de esa misma me generó miedo, porque como mujer se es más vulnerable. La pregunta número 2. ¿Cree usted factible llevar alguna medida de protección dentro del transporte público urbano? La respuesta de la persona dice sí, porque lamentablemente a raíz de lo que se vive día a día, las mujeres nos hemos visto obligadas a utilizar ciertos medios de seguridad, aunque estos no siempre sean de total efectividad. Y la última pregunta dice, ¿cree usted que la mejor forma de evitar el acoso y violaciones dentro del transporte público urbano es la implementación obligatoria de agentes de la Policía Nacional Civil por medio del Estado? Y la respuesta fue sí, porque el Estado tiene la obligación de velar por los derechos de la mujer y por lo tanto protegernos de cualquier situación de peligro. ¿Cuál era el objetivo de su trabajo? Verificar si en la actualidad las mujeres se sienten seguras al ocupar el transporte público después de la noticia de que hubieron violaciones dentro del mismo. Bueno, mire, en primer lugar, usted lo que está realizando es una guía de observación. Entonces, con las preguntas que usted hizo,
usted no va a poder darle respuesta a esas preguntas solo con observar. Tal vez lo que usted hubiera podido observar sería las medidas que se toman en el transporte para prevenir que las mujeres sufran de acoso. Por ejemplo, que los buses no vayan saturados, que exista siempre una persona, un inspector o alguien que vigile las situaciones cuando sube el pasaje. En algunos lugares hasta se sientan las mujeres de un lado y los hombres de otro, y situaciones como esta. Las preguntas que usted hizo son más para un cuestionario, porque le está pidiendo su opinión o qué piensan o cómo ven el problema las mujeres a las que va a entrevistar. Entonces hay que tener mucho cuidado, James, de que la guía de observación sea de ir a observar, ¿verdad? Y que el cuestionario, pues, son preguntas o la entrevista. Ahora que dejemos hacer una entrevista o un cuestionario, pues sus preguntas estarían muy bien para un cuestionario o para una entrevista. Pero ¿qué podría usted ir a observar? Tiene que pensar, ¿verdad? Que si los buses van muy saturados, que se llenan los buses y que ahí las mujeres pueden sufrir de acoso, que suben hombres y mujeres al mismo tiempo, y situaciones como estas, ¿verdad? Es lo que podemos ir a observar con el sentido de la vista. Así que trate de mejorarla, por favor, James. Con gusto, licenciada, gracias. Bueno, entonces lo que yo veo es que por lo menos sí se han dado cuenta de la diferencia entre una guía de observación y un cuestionario o una entrevista, ¿verdad? Ya cuando elaboremos una guía para entrevista y para cuestionario, pues entonces sí, les preguntamos su criterio, qué piensa usted, o qué es lo que conoce usted de este tema, situaciones de conocimiento, ¿verdad? La guía de observación enfocada en lo que nosotros vamos a ver. Otra situación que veo también es que no muy saben elaborar los objetivos, y ese tema lo desarrollaron en teoría de la investigación. Denle una revisadita a sus copias de teoría. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Tengo por ahí una estudiante que está pendiente de una pregunta, la vamos a dejar al final. Y los demás, pues les deseo una feliz noche, un buen descanso. La compañerita que quería compartir un video, pues para la próxima clase le podemos dar tiempo para que lo comparta. Buenas noches para todos.